Momentos. Si tienen alguna duda, Sí. nada más me avisan, ¿verdad? Con mucho gusto. Hasta ahorita todo claro, profe. Yo hablando solo, como un loco hablando solo. Bueno, retomando, ¿verdad? Ya que tengo el micrófono abierto, ¿me escuchan? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ok. Como la dinámica del día de hoy, vamos a ir alternando entre el documento y la presentación, ¿verdad? Porque hay cositas que trae la presentación que profundiza más del tema y es más fácil de que se pueda explicar desde ahí por el tema de imágenes, etcétera, etcétera, ¿verdad? En este caso, vamos a arrancar ya con los sistemas de coordenadas. Y vamos a arrancar con uno que es muy familiar para ustedes, ¿verdad? ¿Qué sería el sistema rectangular? Arrancaríamos con el sistema rectangular porque es en dos de ellos el más simple de comprender. Sistema en dos dimensiones. En este caso, ¿verdad? Si vemos este sistema, no es nada ajeno, ¿verdad? Y si vemos, vamos a tener un plano, un cuadrante de XY, ¿verdad? Donde si marcamos un punto en cualquier parte del cuadrante, él va a tener una relación entre el punto X y el punto y un ángulo como tal, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros podríamos determinar eh, varios valores, ¿verdad? Podríamos determinar el ángulo al hacer una división entre y X o podríamos determinar la magnitud del vector. En este caso, como magnitud sería R, ¿verdad? Aplicando ahí eh, Pitágoras, ¿verdad? Que sería la fórmula que generalmente se aplica, ¿verdad? Entonces, esto es, y tiene algo muy similar o algo muy conocido, muy utilizado dentro de la electrónica, conoce números reales e imaginarios, ¿verdad? Específicamente en AD, que ahí, por ahí ya lo vieron, ¿verdad? Ustedes. Donde se aplican conceptos muy conocidos en lo que sería la parte de la electrónica, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, digamos de aquí, ¿verdad? En esta parte que es meramente repaso, antes de ver ya la parte de coordenadas rectangulares como tal, donde implicaríamos de los ejes X, Y, Z, ¿verdad? De otra forma, ¿verdad? Para eso estaríamos viendo valores que son conocidos, ¿verdad? En este caso, tendríamos como fórmulas para determinar Y, la magnitud multiplicado por seno del ángulo o para sacar X, que sería igual a la magnitud por coseno del ángulo, ¿verdad? Todo eso es pegado haciendo uso de trigonometría, que lastimosamente no sé por qué quien le dio la jupa de sacarlo del sistema público. Demasiado importante la parte trigonométrica para que no se vean en colegios. Vamos a ver un toquecito, ¿verdad? Como para profundizar esto. Igual, todavía no avanzamos a la temática dura, fuerte, ¿verdad? Estamos viendo meramente de repaso, ¿verdad? En este caso, para este repaso vamos a tener en productos de vectores, vamos a tener dos productos escalares, dos productos vectoriales. En este caso, el producto escalar de vectores, ¿verdad? Está definido, ¿verdad? Pues de la siguiente forma, el producto escalar de dos vectores A y B
se denota con A, en este caso se podría decir punto, producto punto, es un escalar de valor que estaría dado por la siguiente fórmula, ¿verdad? Si la tienen en el documento, pueden ir apuntando fórmulas, probablemente van a requerir muchas de estas o tenerlas a mano, ¿verdad? Para cuando realicen sus prácticas. Entonces, en este caso, producto escalar de dos vectores estaría de la siguiente forma, o se podría representar así, ¿verdad? En este caso. Observe que el ángulo alfa se mide desde el vector A hasta el vector B, girando a sentido contrario a las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces, si tenemos un reloj aquí, el ángulo, ¿verdad? Se lee de esta forma, no para abajo, sino para sentido de las agujas del reloj. O tendríamos también propiedades del producto escalar, ¿verdad? En este caso, tenemos conmutatividad, ¿verdad? Puede ser conmutativo. Y estos serían los valores, ¿verdad? O las formas de representar la conmutatividad. No voy a decirlas completas porque para eso está el documento, para que puedan ver cada uno de estas propiedades, ¿verdad? Producto escalar de vectores perpendiculares, ¿verdad? Si son perpendiculares, donde alfa es igual a pi medios, entonces ese sería el producto escalar. También el producto escalar de vectores paralelos, donde el ángulo sería alfa va a ser igual a 0. En este caso sería esta fórmula, esta propiedad. O para magnitud de un vector, ¿verdad? Se puede calcular mediante el producto escalar como, en este caso, esa fórmula, ¿verdad? De producto escalar. La proyección de un vector, en este caso, también bastante importante, que sería una dirección cualquiera del espacio, se puede expresar de forma única mediante un vector unitario. En una dirección, por ejemplo, definiremos la proyección de un vector arbitrario según la dirección del vector unitario E, que denotaremos como AE, ¿verdad? En este caso AE sería este valor, ¿verdad? En este caso este sería E y este sería AE, ¿verdad? Tenemos esta figura, ¿verdad? En este caso sería la proyección de un vector arbitrario A, ¿verdad? Según la dirección de E. En este caso sería el vector arbitrario, ¿verdad? Con respecto a la proyección, ¿verdad? De AE. A ver, un ejemplo. Vamos a ver. La dirección del vector, ¿verdad? En este caso, esto es bastante importante, ¿verdad? Que sería el tema de direcciones. Este texto, aunque no sale dentro de la currícula, ¿verdad? Bueno, en este caso sí se vería más adelante porque estaríamos hablando de producto cruz de un vector, pero no quiero adelantarme de ese tema. Yo lo voy a marcar acá y lo abordaremos o lo podríamos abordar cuando entremos a esa parte de la temática, ¿verdad? Del producto cruz. Pero por aquí había visto un ejemplo muy interesante. En este caso se está hablando de ese ejemplo, que es el ejemplo que quería ver con ustedes, ¿verdad? Porque es bastante interesante con respecto al tema de vectores, ¿verdad? Sea dos vectores A y B, el vector A tiene un módulo de 5, habíamos hablado que cuando se habla de módulo es la magnitud, ¿verdad? Entonces, se habla que A tiene un módulo de 5 o una magnitud de 5, el vector B tiene un módulo de 3 y forma un ángulo de 120. Con el vector A, ¿verdad? En este caso, B forma un ángulo de 120 con el vector A. Se mide a partir eh, de A, ¿verdad? En sentido antihorario, ¿verdad? Esa sería la medida, ¿verdad? Donde A estaría en línea recta y si vemos el vector B estaría en esa posición. Ok, entonces la solución
En este caso, ¿verdad? En este caso hacen la solución de forma gráfica, ¿verdad? El vector C y el vector opuesto a B, ¿verdad? En este caso vamos a tener dos vectores, ¿verdad? En este caso nos dicen la sumatoria de C, que sería A más B. En este caso, utilizaron el paralelogramo, ¿verdad? Entonces, si tendríamos A, que estaría ubicada en esta posición a 120 grados de B, el vector que sale desde el origen hasta la otra esquina del paralelogramo, ¿verdad? Sería el vector A más B. ¿Ok? Seguimos el dibujo. Luego, nos hablan o nos solicitan el vector opuesto de B. Si ya tenemos un vector que sería B, el opuesto sería el que tiene una dirección negativa, que sería este. Luego nos están pidiendo el vector, que sería la diferencia, que sería el vector D, que sería A menos B. Sería similar, ¿verdad? Nos ubicamos en el origen y este vector estaría dado que inicia desde el origen hasta la otra esquina, ¿verdad? En este caso, este sería el vector A menos B. Ok, ¿qué nos piden también? Nos piden un producto escalar, ¿verdad? De A a B, ¿verdad? Que sería el punto D, ¿verdad? En este caso, ahorita lo vemos, ¿verdad? En este caso, y nos piden el producto vectorial. Bueno, en este caso teníamos de forma gráfica estos valores como tal, ¿verdad? Ya aquí en forma, utilizando las reglas y el transportador, ¿verdad? Se gestionan o se realizan cada uno de estos cálculos, ¿verdad? Donde nos dan cada uno de estos valores, ¿verdad? En este caso, el valor de C sería 4.35, el valor de QOP, que estaría dado desde Q, O hasta P. Aquí nos está dando un valor que estaría dado, ¿verdad? 36.7 grados, que sería el ángulo QOP. La magnitud de B, ¿verdad? Si teníamos B, entonces el B negado sería igual a 3, ¿verdad? Tenían la misma magnitud. Lo único que cambia es la dirección, ¿verdad? El ángulo que va de P o a U, ¿verdad? P o a U, en este caso nos dice que sería de 60 grados, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? P o a U sería 60 grados. Y en D sería igual a 7, ¿verdad? Y el ángulo de POT sería menos 21 grados. POT, PO. Recordemos que hay valores, ¿verdad? En este caso, desde P a B estaría dado que sería desde este punto a este. Y el de P a B estaría dado aquí. Si ya nos había indicado que tanto el vector A como el vector B tienen un ángulo que es de 120, ¿verdad? Entonces, el vector A y el vector menos B van a tener la diferencia, ¿verdad? Si este es 120 y este ángulo totalmente va a ser 180, entonces el restante va a ser 60 grados o menos 60 grados en este caso, que sería el ángulo con el valor restante. Por aquí aplican en este caso, ¿verdad? La parte de, para hacer la sumatoria de vectores, aplican fórmulas, ¿verdad? En este caso, para obtener la suma de forma analítica, aquí ya hacen valores para obtener la fórmula analítica y determinar el módulo de vector suma, ¿verdad? En este caso, sería C y ponen que C es igual a C por C, entonces esto sería igual a esta fórmula. Si expresan esto, sería A por A por B, B por A y B por B, ¿verdad? Entonces queda esto, ¿verdad? Eso es básicamente un factor común, ¿verdad? Entonces, en este factor común lo que hacen es sustituir por valores numéricos, ¿verdad? Y multiplicarlo por el ángulo, ¿verdad? Entonces se tiene que
Esto tiene un valor de 19, por ahí está la fórmula. Más adelante pueden ver el documento, constatar, ¿verdad? Y luego, en determinado caso, lo que se hace es, al estar esto al cuadrado, se pasa la raíz y se tiene que el valor es 4.36, ¿verdad? Entonces, aproximado, en este caso pone 4.35, 4.36, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Y en este caso aplican por ley de senos, ¿verdad? De triángulos, esta misma fórmula. En este caso, tenemos aquí se forman varios triángulos. En este caso hay que tener vista, ¿verdad? Porque hay muchos temas bastante interesantes con respecto a triángulos, ¿verdad? Donde en este caso están aplicando ley de senos, donde tenemos PQ, nos ubicamos acá, estaría PQ, ¿verdad? Aquí se forma un triángulo, esta parte del triángulo, con el ángulo, dividido entre el ángulo seno de QOP. QOP, ¿verdad? Sería este ángulo, ¿verdad? Y el otro sería O de Q entre seno de OPQ, ¿verdad? En este caso están dando ¿cómo lo podría definir? Es lo mismo, ¿verdad? En este caso lo que es cada uno de estos valores señalan de un punto a qué punto se está referenciando, ¿verdad? Entonces lo que se hace es despejar este valor y se obtiene el ángulo que va de Q o P, ¿verdad? En este caso el ángulo que va de Q o P sería este ángulo que tendría un valor de 36.7 grados, ¿verdad? Básicamente todo eso es pura trigonometría, ¿verdad? Ubicación de ángulos y se sacan los cálculos, ¿verdad? Con respecto a cada punto. Si vemos, tenemos algunos valores, ¿verdad? Aquí nos dice el punto PQ. El punto PQ es este, pero si vemos, ¿verdad? Por ley de matemáticas, este punto, ¿verdad? Va a tener el mismo valor que tiene este punto de 0 a R. Entonces vamos a tener que ese va a ser un valor igual a 3. Y el otro valor de 4.36, ese ya lo habíamos determinado anteriormente, ¿verdad? Con respecto a ese ángulo. Obviamente, para determinar el punto E, que sería el opuesto, se saca el ángulo de la siguiente forma, ¿verdad? Se puede obtener un ángulo de la siguiente fórmula, ¿verdad? Entonces, dice que el vector opuesto de B va a ser un valor de B con la misma magnitud, pero con distinta dirección. Entonces, el ángulo estaría dado por P o Q, ¿verdad? En este caso sería P o y Q, ¿verdad? P o Q, que sería este ángulo. En este caso estamos hablando de P o U, ¿verdad? P o U, ¿verdad? En este caso, que sería la dirección, arranca en P y termina en U, que este valor, ¿verdad? Sería igual a, por ahí lo había mencionado, POR, ¿verdad? Más 180. En este caso, POR sería igual a POR, ¿verdad? Sería este ángulo 120 más 180 igual a 360 grados. En este caso, ubicándonos en un eje cartesiano, lo que se hace es buscar el mismo punto en un valor negativo, ¿verdad? Sabemos que pues, el eje cartesiano aquí, 0, 90, este es menos 90. Y tenemos aquí 360. Si el valor que sacamos de aquí nos dice que es 300, ¿verdad? Estaría por acá. Si nosotros damos 180 grados de aquí, vamos a tener que el valor que está aquí puede ser 300 o menos 60.
que es el valor que referencian ahí, ¿verdad? Un valor más pequeño. ¿Cuál? Entonces, así se obtiene este valor según la indicación de lo que nos dice el libro, ¿verdad? El punto C, ¿verdad? En este caso el punto C, que dice el vector diferencial. Igual, la misma fórmula de la anterior. La misma fórmula de la anterior, ¿verdad? Y nada más se sustituye y el valor en este caso sería 49 para la magnitud. Y esto se le saca raíz y se dice que el valor, ¿verdad? De la magnitud como tal sería igual a 7, ¿verdad? Para D, la magnitud de D. Caso por él lo tiene apuntado, ¿verdad? D va a ser igual a 7, ¿verdad? Y el ángulo, ¿verdad? En este caso, dando ley de senos de un triángulo, un poquito de trigonometría, se dice que se tiene el punto que va de P a T. En este caso es este punto, P a T, ¿verdad? Este punto va a tener el mismo valor que este, ¿verdad? Que está enfrente, en este caso. Y el ángulo que sería de P o T, P o a T, ¿verdad? En este caso. Esto va a ser igual a OT, ¿verdad? En este caso, si buscamos aquí, O y T, ¿verdad? Que sería este punto. Ya teníamos ese valor, ¿verdad? Por el seno de el ángulo OPT. O, P y T, ¿verdad? En este caso. OPT, el ángulo que estaría acá. En este caso, nos dicen que OPT va a ser igual a 120 grados, ¿verdad? OPT. 120 grados. ¿Por qué OPT va a ser 120 grados? Y si analizamos, ¿verdad? Básicamente sería el ángulo reflejo que tenemos de POR, ¿verdad? Si este está aquí, este sería el mismo ángulo reflejado, ¿verdad? Entonces, por ese motivo nos dicen que aquí es menos 120 grados. Y entonces el ángulo OPT del arco seno, ¿verdad? OPT, en este caso tendríamos un valor de 21.8 grados, ¿verdad? A ver, OPT, 21.8 grados. El ángulo que estamos sacando en realidad es OPT, sí. Sí, OPT. Perfecto. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Esta es una mera práctica inicial, ¿verdad? Como para ver un poquito en vectores, ¿verdad? Buenas temáticas. Ahora bien, ya tenemos estas fórmulas. Vamos a dar un video ahí bastante de interés para ustedes, donde ya podríamos ver un poquito lo que sería la parte de coordenadas rectangulares. Profe, ¿el video tiene algún sonido? No se escucha nada. ¿No nos escucha? No. Pronto que no parece que estaban poniendo atención. Me avisan. Ahora sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya. En un sistema de coordenadas tridimensional requerimos tres objetos referenciales. Tales objetos son planos perpendiculares entre sí, los cuales se denominan planos coordenados. Cada plano divide el espacio en dos partes, a cada una de las cuales asignamos una dirección, positivo o negativo.
Mostremos ahora los tres planos coordenados. Tenemos un primer plano. Piense en el plano del piso, al que notaremos como plano XY. A continuación, insertamos un segundo plano, perpendicular al primero. Este será el plano YZ. Finalmente, tenemos un tercer plano perpendicular a los dos anteriores. Las intersecciones de dos planos coordenados son denominadas ejes de coordenadas. Los notaremos por X y YZ. El origen del sistema es el punto de intersección de los tres planos coordenados y los tres ejes. Notaremos a los planos con las dos letras correspondientes a los ejes contenidos en dicho plano. Los tres planos coordenados definen direcciones en el espacio. Cada dirección se puede definir mediante una semirrecta, un semieje, de las dos determinadas por el origen sobre cada eje coordenado. Así, el plano YZ en amarillo define convencionalmente dos direcciones, delante positiva y detrás negativa del plano YZ. La dirección positiva está dada por el denominado semieje positivo de las X. Por su parte, el plano XZ define las direcciones derecha positiva e izquierda negativa respecto de dicho plano. La dirección positiva está dada por el denominado semieje positivo de las Y. El plano XY, a su vez, define las direcciones arriba positivo y debajo negativo del mismo plano. La dirección positiva está dada por el semieje positivo de las Z. Para un punto P en el espacio tridimensional, una coordenada con relación a un plano coordenado es la distancia dirigida con signo del punto al plano coordenado. Así, todo punto tiene tres coordenadas, las que ordenamos en una terna, X, Y, Z. X es la coordenada con relación al plano YZ. X será positiva si el punto está por delante del plano y negativa si está detrás. X será igual a 0 si el punto está justo sobre el plano YZ. La segunda coordenada Y es la coordenada con relación al plano XZ, indicando si el punto está a la derecha, coordenada positiva, a la izquierda, coordenada negativa, o sobre ella, coordenada 0, todo al correspondiente plano. Z es la coordenada respecto del plano XY, direcciones arriba positivo, abajo negativo o sobre coordenada 0. Los planos coordenados dividen al espacio en 8 partes denominadas octantes. Las 4 primeras están por delante del plano YZ, X mayor que 0 y se enumeran en sentido antihorario. Las 4 restantes por detrás del plano YZ, X menor que 0, se enumeran de forma similar, siendo el quinto aquel en que las coordenadas Y y Z son positivas. Así, este video muestra que cada punto del espacio tridimensional puede identificarse con una única terna de reales, un elemento de R a la 3. De modo que conjuntos de puntos se consideran como conjuntos de ternas, y recíprocamente, conjuntos de ternas ordenadas de reales se ven como conjuntos de puntos. El objetivo es algebrizar la geometría del espacio o geometrizar el álgebra en R a la 3. En definitiva, hacer geometría analítica, en el espacio en este caso. Bueno, entonces tenemos lo que sería el sistema. Hola, hola. ¿Cómo vamos de aquí? Todo bien, profe. Ok. Porque ya vamos a entrar a ver ya en materia ya firme, nada de repaso. Eso ya sería materia ya básicamente del curso. Como vimos,
estamos entrando ya al tema del sistema de coordenadas rectangulares. Ya ese sería un sistema en 3 dimensiones, ¿verdad? En este caso tenemos 3 rectángulos, ¿verdad? El video anterior me gusta presentarlo en clases porque es muy visual sobre cada uno de los ejes de coordenadas, ¿verdad? Tenemos un punto origen, ¿verdad? También tenemos un plano, en este caso, que va sobre el eje de las X, y sobre el eje, un plano que tiene el eje Z, ¿verdad? El eje Y y el eje X, ¿verdad? Sobre este plano, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Si vemos el punto, aquí nos están dando varias indicaciones, ¿verdad? Si somos observadores, nos indica que en este punto del plano, ¿verdad? Se puede ver el puntero bien, ¿verdad? No sé Sí lo si veo. se puede ver. Y es igual a 0. Porque si vemos, Y viene aquí, Y arranca desde el punto origen hasta acá, ¿verdad? Entonces en ese punto donde está ubicado, ¿verdad? No estamos hablando apenas de valores, no hablamos de valores negativos en este caso, ¿verdad? Nada más estamos ubicados los 3 ejes en la parte positiva, podríamos decir. Pero si nos ubicamos aquí, Y parte desde el punto donde es igual a 0, ¿verdad? Porque aquí estaríamos en el punto, este sería el origen de todo es origen, esa parte 0. Pero si nos ubicamos acá en esta parte, podríamos decir en esta pared, ¿verdad? Podríamos decir que tenemos un valor de Y es igual a 0. Igual aquí arranca el origen en X, ¿verdad? Si vemos X inicia aquí, donde X es igual a 0, y termina aquí, donde X es igual a un valor, ¿verdad? Determinado. Igual en Z, ¿verdad? Vamos a ver que Z está aquí, arranca en 0 y termina en un punto Z indefinido, ¿verdad? Puede ser infinito. Y ese sería el origen donde todos los puntos convergen y son iguales a 0, ¿verdad? En este caso. Ahí tenemos apuntar algunas cosas, ¿verdad? Interesantes para representar esta imagen. El número 1, los sistemas de coordenadas rectangulares y cartesianas, ¿verdad? Es el método más sencillo para describir con precisión un vector, ¿verdad? Luego tenemos lo siguiente, sistema de coordenadas de mano derecha. Los dedos de la mano derecha, pulgar o índice y medio, ¿verdad? Pueden entonces identificar los ejes X, Y y Z, respectivamente. A ver, por aquí tengo un valor, ¿verdad? Vamos a ver eso. Yo creo que es el mismo de vectores. Ah, mira, sí. En ese caso tenemos esto, ¿verdad? Que es la misma gráfica aquí representada, ¿verdad? En este caso tendríamos un plano. Entonces tendríamos el eje Z, tendríamos el eje X y el eje Y, ¿verdad? El eje X el eje, y el eje Y, ¿verdad? Yo podría aquí, por rato no utilizar esta herramienta, ¿verdad? Poner un punto sobre esta gráfica, ¿verdad? Este punto, un punto A, ¿verdad? Un punto E, en este caso, vamos a poner el puntero, y podría ver cada uno de estos puntos. Si yo llego más cerca y aprieto acá, yo podría ver la posición de cada uno de estos puntos, ¿verdad? En este caso, ya lo vemos, en este caso, si vamos de acá, vamos a ver estos valores tanto en X, que esta sería la ubicación en X, en Y y en Z, ¿verdad? Si vamos de acá. Para cada uno de estos valores, si vemos de ahí, X está dentro de la escala negativo, ¿verdad? Pues a verlo, tal vez un poco.
pero teníamos este valor. Si nos movemos a B y le damos doble clic, vemos que el valor de B estaría en un punto de X, Y y Z, ¿verdad? Sobre estos valores, ¿verdad? Yo podría, para ver, representar, tengo un rato de utilizar esto. Este sería básicamente el plano que mencionamos anteriormente, se podría ver. Este sería el plano cartesiano, ¿verdad? No me recuerdo si se podía habilitar, creo que sí se puede habilitar. No, vamos a desarrollo. Oh, no, vamos a seguir con la presentación, ¿verdad? Pero teníamos esa muestra. Ajá. Ajá. ¿Quién habló? Entonces, este sería un ejemplo del sistema rectangular en 3 dimensiones, ¿verdad? Generalmente es el más utilizado. En este caso podríamos ver que tenemos un punto en P que estaría dado en donde X es igual a 1. Vemos aquí cada una de estas rayas, ¿verdad? Es igual a 1. Y es igual a 2, ¿verdad? 1, 2, ¿verdad? Aquí lo podemos ubicar en esta raya. Y Z es igual a 3. Donde podríamos ubicar aquí 1, 2 y 3, que sería este punto. A veces cuesta ver, al ser valores que están en 3 dimensiones, cuesta a veces un poquito verlo como tal, ¿verdad? Tenemos también otro ejemplo, ¿verdad? Donde tendríamos este valor donde Q estaría ubicada, el punto Q estaría ubicada en el valor igual a 2 en X para Y, tendríamos un valor igual a menos 2 y para un valor igual a Z estaría en un valor que sería igual a 1, ¿verdad? Como tal. Entonces, el punto P de localiza la intersección de los planos, ¿verdad? Y ya lo mencionamos anteriormente y dimos el análisis de cada uno de estos planos. No hace falta leerlo. Espero que vayamos bien con respecto a la lección. Si tienen alguna duda, nada más me indican, ¿verdad? Estoy todo oídos en lo que les pueda colaborar. En este caso tendríamos esta figura, ¿verdad? Donde dice, si se visualiza una intersección en 3 planos, cualquiera en el punto P, cuyas coordenadas sean X, Y y Z, puede incrementarse el valor de cada coordenada con una cantidad diferencial y obtener 3 planos ligeramente desplazados que se intersecan en el punto P, cuyas coordenadas serán X, derivada de X y derivada de más X derivada de X, Y derivada de Y Z derivada de Z, ¿verdad? Los 6 planos definen un paralelepípedo, ¿verdad? Rectangular, cuyo volumen es igual a derivada de, que sería igual a derivada de X, derivada de Y y derivada de Z. Las superficies tienen diferenciales de áreas, ¿verdad? Que sería igual a de S, ¿verdad? De diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Y, diferencial de Z y diferencial de Z, diferencial de X. Por último, la distancia del diferencial de L, ¿verdad? De la longitud sería, va a ser igual de P hasta P con apóstrofe, ¿verdad? Es diagonal al paralelepípedo, ¿verdad? En determinado caso, ¿verdad? Y la longitud de esta sería dado por la siguiente fórmula, ¿verdad? Que tenemos aquí. El elemento diferencial de volumen lo muestra en la figura, ¿verdad? En este caso, 1.2C, ¿verdad? Que estamos viendo ahí. Un extracto del libro para ver ese ejemplo, ¿verdad?
Entonces, los componentes vectoriales estarían dados así, ¿verdad? Yo podría determinar para viendo todo esto, ¿verdad? Un componente vectorial de la siguiente manera, ¿verdad? Si para escribir un vector en un sistema de coordenadas cartesianas, se considera primero un vector R, ¿verdad? Que se extiende alejándose del origen, ¿verdad? En este caso tendríamos un vector R, ¿verdad? Que se va a extender alejándose del origen, ¿verdad? Una manera lógica de identificar este vector es proporcionar los tres componentes vectoriales, ¿verdad? Que se encuentran a lo largo de los tres ejes de coordenadas, cuya suma vectorial debe ser igual al vector dado. Entonces, para determinar el vector R, lo que hago yo es sumar cada uno de estos valores, tanto X, Y y Z, ¿verdad? Entonces yo obtengo la magnitud de ese vector, ¿verdad? Si los componentes vectoriales son un vector R, ¿verdad? Entonces son X, Y, Z, entonces R va a ser igual a X más Y más Z, ¿verdad? Como fórmula. Por ahí ya lo hemos visto, en este caso también habrían vectores unitarios. En este caso vamos a tener el vector unitario a X, a Y y a Z, ¿verdad? Que son vectores unitarios en el sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Ya hemos visto que de estos vectores un poco anteriormente, ¿verdad? Con el inicio de la clase, ¿verdad? El uso de vectores unitarios, ¿verdad? Los cuales tienen magnitud unitaria definida. Vamos a adelantar aquí. Hemos avanzado. Sistemas de coordenadas rectangulares y componentes vectoriales. En este caso, eh, el vector desde el punto P a Q, ¿verdad? En este caso vamos a buscar el punto P, que estaría dado de 1, 2 a 3, y el punto Q, que estaría dado de 2, menos 2 y 1, ¿verdad? Se puede obtener aplicando la regla de la suma vectorial, ¿verdad? Esta regla muestra que el vector desde el origen de P, ¿verdad? Más el vector desde P a Q es igual al vector desde el origen a Q, ¿verdad? Entonces, el vector deseado desde P, que P va a ser igual a 1, 2, 3, a Q, que Q va a ser 2, menos 2 a 1, ¿verdad? Está dado por la siguiente fórmula, ¿verdad? En este caso sería RQ menos RP, ¿verdad? En este caso, RPQ, vamos a ver, seguimos aquí. Vamos a tener este punto Q, ¿verdad? En este caso vamos a tener un vector que estaría dado desde RQ y vamos a tener otro vector que estaría dado desde RP, ¿ok? Para tenerlo un poquito claro. En este caso nos están pidiendo un vector que iría desde el punto, en este caso, que va desde el punto P hasta el punto Q, ¿verdad? Analizando la fórmula, y si vemos que no es nada que no hayamos visto hasta el momento, ¿verdad? Nos dicen que la fórmula va a ser igual para detectar este vector, que sería R igual a P a Q, ¿verdad? Va a ser igual a R menos RQ menos RP, ¿verdad? Si vemos un poquito de lo que hemos analizado hasta el momento, ¿verdad? Esto va con respecto a las reglas de vectores. ¿Por qué se da eso, verdad? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué vemos ahí que efectúa una resta? ¿Por qué? Eso lo habíamos analizado anteriormente, ¿verdad? Al realizar una resta a nivel de vectores, ¿verdad? Si hemos aquí, al aplicar esto, la regla de extremo a extremo para la resta, vemos que el vector resultante al aplicar esto va a ser un vector resultante que iría desde un extremo de B hasta un extremo de A. Ok, estamos claros. Estoy compartiendo el documento, ¿verdad? Lo pueden ver, Sí, profe. que fue lo Sí, que profe. vimos. Entonces, si vemos en el problema anterior,
lo que hacen es igual, un vector que va de un extremo al otro. Entonces lo que tenemos va a ser una resta, ¿verdad? Por aquello, para que lo tengan claro, ¿verdad? Son conceptos, ¿verdad? Que vimos inicialmente que nos ayudan a comprender cada uno de estos temas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando, ¿verdad? A X, a Y y a Z, ¿verdad? Que hemos visto anteriormente. A X, a Y y a Z, ¿verdad? Que tienen un valor igual a 1. Son vectores unitarios también. Sería el vector unitario a X, vector unitario a Z y el vector unitario a Y. Entonces, aquí donde los vemos acá. Tenemos a X, a Y y a Z. Entonces, cada uno va a tener un componente ligado a ese vector unitario que mencionamos anteriormente. Si vemos, tenemos un valor en P, que el valor en P va a ser igual a, para X, sería igual a 1. Si lo buscamos de aquí, X sería igual a 1. Y el valor que sería con respecto a Q, X va a ser igual a 2, ¿verdad? Entonces, si tenemos un valor en X aquí, un valor en X acá, vamos a tener que el primer valor sería con respecto al vector unitario, que sería igual a, en este caso, vemos que la dirección, otro valor importante es la dirección que nos están diciendo dentro del problema. Vean que nos está diciendo que el vector va de P a Q. Entonces, si nos dice esto, dice que el vector inicia en P y termina en Q. Si nos dijera que va de Q a P, la dirección sería contraria, ¿verdad? Entonces tendríamos una dirección que agarraría aquí y terminaría en este punto. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, determinando esto, el primer valor sería esta resta, que sería 2 menos 1. El siguiente valor estaría dado por esta resta, ¿verdad? Que en este caso, seguimos aquí. Para el componente Y, este estaría en menos 2 para Y. En este caso estaría, nos ubicamos en el origen, ¿verdad? 1, 2, negativo. Y el otro estaría ubicado desde el origen, ¿verdad? 1, 2, ¿verdad? Positivo. Entonces, vamos a tener en el punto Q menos 2 y en el punto P que sería igual a 2, pero como de resto va a ser igual a, en este caso, 2. Y para el componente en Z, ¿verdad? Si analizamos el componente en Z como nos muestra aquí, vamos a tener que el primer valor, que sería en Q, estaría dado en el valor igual a 1. Y el otro estaría dado en un valor igual a 3, que sería menos 3. Entonces, elaboro la matemática aquí, vamos a tener que el primer vector unitario, sería AX, el segundo sería menos 4 por AY y el otro sería menos 2 por AZ. ¿Estamos claros con este ejemplo? Llegué Profe, complejo, pero está bonito. Ajá. el RQ y el RP entonces serían en este caso como el A y el B. El RQ es un vector. El RQ, Ajá. porque aquí nada más tenemos el punto. Aquí nos dan un punto que sería Q. Este sería un vector RQ que está dado desde el origen hasta el punto Q. ¿Ok? Ok, sí. Sí, Recuerde que todo sale del ajá. origen. Entonces yo lo que hago es trazar una línea desde el punto del origen hasta el punto Q. Luego Ok. yo trazo otra línea que sería desde el punto del origen hasta el punto P, ¿verdad? Y digamos, o sea, basándose en el PDF, ¿verdad? El Ujú. RPQ sería como la línea verde. El RPQ nos están diciendo que RPQ es una línea que sale desde P hasta Q. Entonces, el RPQ es una línea que sale desde aquí, ¿verdad? ¿Dónde está P? P está aquí y Q está acá. Entonces yo trazo una línea que sale desde aquí hasta acá. ¿Lo Ujú. está viendo? ¿Lo Sí, sí, logra sí. ver? Ajá. Sí. Si no puedo ampliar igual, para queda mejor. Ve que este es el punto P, este es el punto Q. Es una línea que sale desde P a Q. ¿Por qué se resta? Ya lo vimos en la parte inicial. La teoría de resta, si yo trazo un punto desde ambos extremos, ¿verdad? Estaríamos hablando de una resta. Si fuera un punto, no sé, desde el origen a un extremo, ¿verdad? Como vimos anteriormente, sería una suma. Pero, bueno, ese sería el ejemplo que estaría dado en estos momentos. ¿Estamos claros de ahí? Vamos Sí, bien, profe. todos.
Sí, Sí, sí. profesor, una ¿Todo bien? consulta. Pues, Ujú. Esta presentación usted la va a compartir con nosotros. Sí, 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 sí. Sí. Ah, ok, gracias. Sí, sí. Voy a subirla al campus o probablemente. Lo que me parece, como tengo toda la materia revuelta, no quiero avanzarlos tanto. Entonces, pero probablemente yo creo que se la voy a subir al campus como presentación para que se conserven los videos. Porque el video es bastante interesante también, como tal. El primero, donde implican los puntos. Ok, entonces, ese sería el sistema de coordenadas, en este caso rectangular, ¿verdad? Con el ejemplo dado. A ver, en este caso, el sistema de coordenadas cilíndrico. El sistema de coordenadas cilíndrico va a tener dos valores, ¿verdad? Un valor va a tener este valor, ¿verdad? Le podríamos llamar P. Vamos a ver cómo lo tenemos aquí definido. Ahorita lo definimos. Vamos a tener un ángulo y vamos a tener también otro valor que este sería el valor en Z, ¿verdad? Entonces vamos a tener un valor P, un ángulo y un valor en Z. En este caso estaríamos representando o se estaría hablando muy similar a lo que sería un cilindro como tal, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, nos faltaría, bueno, ya vimos el rectangular, ¿verdad? En ese caso, y nos faltaría ver dos expresiones, ¿verdad? Que sería la cilíndrica y la esférica. Pues, pucha, yo siento que no nos va a dar el tiempo. 20 minutos. Vamos a tratar de ver la cilíndrica, creo que no. Pues, pucha. Y yo tenía el montón de material para el día de hoy. Me abusé. No importa. Ahí les queda, igual no vale como tarea, pero ahí les quedaría para practicar. Entonces, iniciamos con el sistema de coordenadas cilíndrico. Los componentes del sistema de coordenadas cilíndrico van a estar dados por P, un ángulo, ¿verdad? Me cuesta aprenderme esos nombres, hasta los nombres de las personas me cuestan, estos nombres griegos me cuestan más. Sigma, si no me equivoco me corrigen. Y el valor de Z, ¿verdad? Sí, creo que es Pi. Pi o Sigma, no me acuerdo el nombre. Pero si vemos aquí, estaríamos representados y estos tendrían valores a los cuales están dados, ¿verdad? Veamos aquí. El valor de P va a ser una magnitud. Esta magnitud estaría representada con un valor que va desde 0 hasta el infinito. ¿Ok? En cambio, vamos a tener también un valor, ¿verdad? En ese caso, que sería el valor, este ángulo, ¿verdad? Que estaría dado en esta traza, ¿verdad? Y vamos a tener un valor en Z. Si vemos, este valor de pi va a estar dado desde el origen hasta el borde de la circunferencia. En pocas palabras, este valor es un radio, lo podríamos ver como un radio en el cilindro, ¿verdad? Es un radio que va desde el origen hasta el final de la circunferencia. Vamos a tener una altura, ¿verdad? Y vamos a tener un ángulo, que el ángulo va a estar dado desde 0 hasta 2pi. Como para ver un poquito lo que indica el libro, ¿verdad? Meterlo un poquito teórico, que me gusta mucho. Un punto P es, en coordenadas cilíndricas se representa como, en este caso, con esa representación, ¿verdad? El punto P es en este caso. Si recordamos, el punto P en rectangulares está dado por X, Y, Z. En cilíndricas estaría dado por el punto, un radio que le vamos a llamar P, un ángulo y la altura Z. Y es como se muestra en esta figura, la 2.1, ¿verdad?
se observa detenidamente esta figura, se advertirá la definición de cada variable especial. P, como lo mencioné anterior, es un radio del cilindro que pasa por P o la distancia radial desde el punto del eje Z, ¿verdad? Sigma, ¿verdad? En este caso el ángulo, ¿verdad? El cual recibe el nombre del ángulo azimutal. Para que haya de nombre, ángulo azimutal, ¿verdad? Se mide desde el eje X en el plano XY, ¿verdad? Entonces, recuerden que los ángulos de miden en X a sentido antihorario, ¿verdad? Ya lo habíamos visto anteriormente en el documento anterior, donde era apenas una base en 2D, ¿verdad? Aquí estamos viendo 3D. Y lo mismo, ¿verdad? En ese caso, y Z, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? En ese caso, Z la altura. Es lo mismo en el plano cartesiano de los intervalos, ¿verdad? Sería la altura. Entonces, para que tengan claro, ¿verdad? Entonces, estamos ya en el sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces, en este caso tenemos este ejemplo que nos indica, ¿verdad? Según el sistema de coordenadas cilíndricas del ejemplo 1, ¿verdad? Graficar los puntos en las coordenadas cilíndricas. En este caso nos están dando el eje X, el eje Y, el eje Z. Entonces habría que graficar. En este caso, si lo vemos de aquí, vamos a ver cómo tal. Por ahí lo tengo un poquito mejor identificado, ¿verdad? Lo que hacemos, tal vez cuesta un poquito más, determinar si aunque lo vemos muy abierto, esto es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Porque estamos hablando de un plano cartesiano. Si lo dividimos de la mitad, dividimos en 45 grados el ángulo. Y nos dicen que el ángulo sale desde el eje X hasta el eje Y, ¿verdad? Que en este caso sería un ángulo de 45 grados. Vamos a tener en este caso un valor de P que sería igual a 2. Entonces, podríamos decir que el punto P, no sé, muy difícil hacerlo, un valor que sería acá, pero el P llegaría hasta acá, ¿verdad? Que este sería un valor de 2. Entonces, el punto donde se localiza, nada más faltaría agregar el valor en Z, ¿verdad? Yo llego y subo acá, voy a tener un valor acá, que este sería el punto, vamos a llamarle punto P, en este caso, ¿verdad? De de las coordenadas cilíndricas como tal. Ahí me disculpan el dibujo porque no dibujo muy bonito, menos en computadora, ¿verdad? Además, creo que los que me conocen dibujo más feo en pizarra. Pero ahí se hace lo que se puede hacer con los recursos que se tienen. Aquí tenemos de ahí ya de una forma más bonita, ¿verdad? La representación de el plano en forma cilíndrica, ¿verdad? Tenemos el ángulo de 45 grados, ¿verdad? Que sería la mitad del ángulo de 90. Tenemos un punto que va desde 0 hasta 2, ¿verdad? Y tenemos en la posición en Z donde ubicaríamos nuestro ángulo, ¿verdad? Para apreciarlo mejor, se podría ver de esta forma. ¿Dudas? No, profe. No. Solo una cosa. El P exactamente qué es. ¿Es el punto igual de X y Y? O sea, en X y Y Este, lo mismo, ¿cuál 2 valen P? 2. Este. Sí. Recuerde que estamos viendo coordenadas cilíndricas. Eso es un cilindro. El P va a ser un valor que arranca desde el centro del círculo. Recuerde lo que es un cilindro, ¿verdad? Obviamente. No me va a fallar ahí. Un cilindro es los círculos, ¿verdad? Con una altura, ¿verdad? Que entre sí. Vamos a tener un círculo, ¿verdad? En la parte baja, ¿verdad? Entonces, desde el origen, el P va a tener un radio. En este caso, aquí está diciendo que este punto P negativo, ¿verdad? Dice que
es el radio del cilindro que pasa por el punto P mayúscula. Nosotros tenemos un punto P mayúscula, ¿verdad? Entonces va a ser el radio que pasa por este punto. ¿Ok? Ok, Sí, ¿estamos claros? sí, sí, gracias. Ok. Ok, si no hay más dudas, pasemos al otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de un sistema de coordenadas cilíndricas. En el ejemplo 2, graficar los puntos de las coordenadas cilíndricas. Tenemos un punto P, un ángulo y la altura Z, ¿verdad? En este caso, pi tercios, ¿verdad? Que pi tercios estaría dado si pi es 180, si dividimos 180 dividido entre 3, ¿verdad? Vamos a tener que sería 60, ¿verdad? Entonces, podríamos definir que este sería un ángulo de 60. Aquí hay más o menos, ¿verdad? Si habíamos dicho que la mitad era 45 en este ángulo, podríamos definir que como por aquí sería, aquí tendríamos en este caso 60, ¿verdad? Nos están diciendo que el radio llega hasta este punto, entonces podríamos definir que ya que el radio llega hasta este punto, ¿ok? Y en este caso nos dicen que Z sería en el valor negativo, que en este caso sería este punto, ¿verdad? Donde de aquí a aquí sería menos 1. Menos 1, de aquí a aquí sería 60, y este sería igual a 3. ¿Estamos claros? Si vemos de mejor dibujado, todo con un dibujo más estético, ¿verdad? Vemos estos valores reflejados de una manera más fácil de comprender. Profe, Ajá. no entendí cómo sacó lo del ángulo. Eh, Aquí se ve mejor. Si, digamos, tenemos pi tercios, ya sabemos que pi es 180, ¿verdad? Si dividimos pi entre 3, tenemos que pi tercios va a ser igual a 60. Entonces, nosotros nos ponemos en el eje X, ¿verdad? Recuerde que el ángulo va desde X hasta Y. Si tenemos esto, y usted sabe que esto es un plano cartesiano, entonces, en medio de este plano cartesiano, entre X y Y, ¿qué valor vamos a tener generalmente? 90 grados, ¿verdad? Por cada cuadrante. Cada cuadrante del plano tiene 90 grados. ¿Estamos claros de ahí? Sí, Entonces, lo que se hace es una aproximación. Obviamente usted puede utilizar un transbordador más bonito si lo tuviera ahí o alguna otra herramienta. Y se dice, si la mitad del triángulo es, si la mitad del ángulo es 45, ¿verdad? Porque sabemos que 90 dividido entre 2 es 45, lo que hacemos es sumarle 15 más para que llegue a 50 y que llegue a 60. Entonces, este ángulo podemos decir que es 60 grados. ¿Estamos claros? ok. Ajá. Sí, está bien. Sí, profe, Ok, gracias. perfecto. Bueno, aquí tenemos tres ángulos que vamos nos van a dibujar en tu cuaderno con coordenadas cilíndricas y al grupo de WhatsApp me van a enviar la foto, a como se venía haciendo ahí. Son ángulos sencillos en ese caso. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Ok? Vamos a darle un tiempo de 10 minutos.
Profe, quitó los puntos. Un ratito. Listo. Espera, profe. Ujú. Anuncio por aquello, si pueden hacer el cuestionario con el correo de la UTN, mejor. Lo dejé con esa restricción. Profe, nada más el primero me quedó como medio raro porque Ajá. 0 significa que está justo en los ejes. Y pi es 180. Y el Ajá. 12, que ¿dónde llega en Z, verdad? Ajá. O sea, es como, en ese caso de ángulo, ¿cómo se representaría? Iría desde el X hasta el Z como media vuelta. Vean que está en el eje. Está dentro del eje. Un punto que está dentro del eje. Y básicamente el punto gira sobre su propio eje. Tiene una altura de 2 en el positivo. Ujú. ¿Listos? ¿Listas? Voy por el segundo. Ok.
Profe, Ajá. creo que lo hice mal, pero igual se lo puede enviar para ver si para que lo revise. Sí, igual yo voy a presentar las respuestas ahorita, no hay problema. Ah, bueno, ¿Está está bien? bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Cómo vamos? ¿Todos están listos? Vamos a dar las respuestas entonces. Si vemos del primer valor, está ubicado dentro del el eje X, ¿verdad? En cero, ¿verdad? Cero grados, ¿verdad? A cero, ¿verdad? En el inicio del punto X. Él va a tener un ángulo que dice que es 180, pero si lo vemos, ¿verdad? Bueno, dentro del eje X no, más bien el radio va a ser igual a cero. Hablemos más claros. Al estar el radio a cero, ¿verdad? En este caso, y se va a tener un ángulo, pero giraría el ángulo bajo su propio eje, ¿verdad? Porque no hay salida ahí. Y en Z estaría en 2, ¿verdad? Entonces estaría ubicado meramente en Z, ¿verdad? Y dentro del origen, ¿verdad? El siguiente, básicamente, no va a tener ángulo, no va a tener altura, pero sí va a estar ubicado en radio, ¿verdad? En este caso estaría ubicado dentro de esta posición, ¿verdad? Recordemos que para poder determinar el ángulo parte desde el eje X hasta el eje Y. El punto de salida es el eje X para sacar el ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues el punto cero de él va a estar en el eje X. Por ese motivo vamos a tener este punto que tiene un valor a 1, ¿verdad? El punto que está en estos valores en 1 en el eje X, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos claros? Y en el siguiente, vamos a tener un valor de 2, ¿verdad? En distancia y vamos a tener en esta una altura de 0 y vamos a tener tres pi medios, ¿verdad? En este caso, que serías, en este caso, 780, si lo digo entre 2, va a ser 90 multiplicado por 3, ¿verdad? Que sería 180 más 90, 270. 270, ¿verdad? Entonces estaría ubicado y si aquí tenemos el plano, tenemos 90, como 180 aquí, estaría ubicado en este sector, en 270, ¿verdad? En este eje. A 2 puntos. ¿Estamos claros? Está fácil. Easy. ¿Profe? Más o menos. En Ajá. en el plier, el que es 0, pi, 2, en ese no hay ángulo. O sea, no se ¿Cuál? dibuja el ángulo. ¿Cuál de En, los en la primera, dos? en la primera, en la primera. Sí nos dan un ángulo de 180, pero ¿cómo va a dibujar el ángulo si el punto o el valor está dentro del eje, dentro del origen? ¿Me Ujú. entendés? Si está el ángulo, pero al estar dentro del origen, el punto, porque nada más está a la altura aquí, recuerde que el ángulo se da va desde el punto X hasta el punto Y. Con respecto aquí va a estar en el origen. Entonces se Ajá, podría decir ajá. que el ángulo giraría, si lo vemos un círculo ahí, giraría dentro de su propio eje a 180 grados, ¿verdad? Se podría tal vez decir, porque no va a haber un radio, no hay un radio.
Entonces, va a tener, si tenés circunferencia, si tenés una circunferencia y tenés un radio, vas a poder ver el ángulo. En este caso no se puede ver el ángulo porque está el punto en el puro origen. Califica esto de 1 Ok, a 10, ok. porque la verdad no sé. Está un poco bien la proporción. Le daría un 5.5. Ok, entonces, aquí entramos ya a lo que sería el sistema de coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Donde en este caso tendríamos algunas fórmulas que van a ser necesarias para poder hacer conversiones. En este caso vamos a hablar de, para convertir de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares, podría decir también. En este caso, eh, podríamos determinar tanto los valores de X como los valores de Y y el valor de Z. Si yo quiero determinar el valor de X, y recordemos que estamos hablando de un triángulo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo ahí dibujado, ¿verdad? Pero nos están diciendo que si vamos de acá, vamos a tener este valor, ¿verdad? El radio. Y aquí podríamos trazar líneas y hacer cálculos para determinar el valor tanto X, el valor de Y, ¿verdad? Porque va meramente relacionado. Entonces podríamos decir que X sería igual a P por cos de el ángulo, ¿verdad? Y Y sería igual a P por seno del ángulo. Y Z sería igual a Z. ¿Ok? Esas fórmulas van meramente relacionadas con fórmulas que ya hemos visto anteriormente, ¿verdad? En ese caso. Pero esto sería fórmula para convertir de cilíndrico a rectangular. En este caso, ya tendríamos esto y podríamos generar valores a rectangular. Y si queremos convertir de rectangular a cilíndrico, y fácilmente, ¿verdad? Este P, si ya aplicamos esto, básicamente podríamos determinar este P con Pitágoras, el ángulo, una relación de X de Y entre X, ¿verdad? Esa fórmula ya es bastante conocida por ustedes. En este caso es arcotangente y Z es igual a Z. Y son fórmulas, no son fórmulas viejas, son fórmulas que ya se saben, ¿verdad? Es estrechamente o va muy relacionado con la parte la parte que vimos al inicio, ¿verdad? Por eso se hizo ese repaso tan fuerte para poder analizar esto, ¿verdad? Una nota, ¿verdad? Eh, pueden mm, 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 pueden variar. En este caso puse varar un dedazo. Porque según la bibliografía cambian a veces mucho las simbologías, según el libro, como siempre. En este caso tenemos sistema de coordenadas cilíndricas, ¿ok? Y tendríamos la fórmula de dónde salen, ¿verdad? En este caso, Y va a ser igual a C9P, X va a ser igual a P por cos, ¿verdad? Que sería esto mismo, si ponemos la circunferencia aquí, vamos a tener estos valores relacionados con X y Y. Vamos a tener este ángulo, ¿verdad? Entonces aplicamos las mismas fórmulas de siempre y hay una similitud entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas cilíndricas. Cierta analogía. Conversión de coordenadas cilíndricas a rectangulares. Transforma las coordenadas cilíndricas a rectangulares. En este caso, tenemos este ejemplo y este que sería 2. Teníamos este que sería 45 y 1 y 3 pi dividido entre 3, ¿verdad? No sé si pueden apuntar esa fórmula, básicamente solo es aplicar esta fórmula. Si gustan, aplicamos esa fórmula, apuntan esa fórmula, se pueden tomar un pantallazo para que las tengan a mano y me hacen esta conversión aplicando esa fórmula. ¿Ya la tienen? ¿Hola? Sí, profe. Ok. Entonces me hacen la conversión. Y las pongo a hacer porque es muy sencillo, básicamente.
Para X sería 2 por coseno de 45. Para Y sería 2 por seno de 45. Y 1 es igual a 1, que sería el valor de Z. Y ya tenemos esta conversión. En el otro sería 3 por seno de 60 y 3 por coseno de 60 para X y para Y. Para X y para Y. Y el otro sería Z es igual a menos Z. Si la calculadora que tenía más cerca está bueno, que es la de teléfono, me dio en X 1.05. Vamos a dar los resultados en este caso para la primera. Me dio el resultado directo, tengo que ir. Ángulos especiales de 45. ¿Está bien? ¿Está fácil? ¿Todo bien, profe? Okay. Y la segunda. Bueno, la primera que no la vi, profe. Sí, está bien. Ya me Segunda. fijé si lo tengo bueno. La segunda. La segunda, ¿qué tal? También. Solo aplicar nada más. Sí, profe. Y aquí tendríamos otra práctica también. El cilíndrico rectangular. Y acá son las 9, compañeros. Si quieren, seguimos hasta las 10. Bueno, el primero, pues, todas dieron 0. Está en el centro. ¿Ok? Las dos primeras deben de dar 0. Todas no, porque recuerden que el último es Z. O sea, sí, perdón, lo dije mal. El X y Y dan 0. La segunda. A ver. X vale 1, Y vale 0 y Z vale 0. Ajá. Y el último. El último X Esto vale es 0, Y vale 270 menos grados, 2. ¿verdad? X Y Z vale vale 0, Y vale menos 2 y Z vale 0. Ok, compañeros. Bueno, ahí les dejo como tal la próxima lección. Vamos a abordar ya la materia por completo, ¿verdad? Este vez que básicamente la pincelada, ojalá lo hubiéramos abordado todo, pero creo que con el repaso de esto ha ayudado bastante para que vayan mejorando igual. Creo que todo este tema, porque lo que falta son 60 y resto de diapositivas, más las prácticas, los podríamos ver. Entonces, voy a marcar esto acá para no perdernos. A cortar aquí la grabación.